Hola, buenos días. Es un honor y un gusto participar en la jornada del hospital. Y queremos darle la bienvenida y mostrarle un poco cómo es la UFU, que es la Unidad de Febriles de Urgencia que se inauguró este año a raíz de la pandemia. Bueno, les vamos a contar cuáles fueron los objetivos de esta presentación. Fundamentalmente, toda la experiencia que estuvimos en estos 10 meses. Ustedes saben que desde el inicio trabajamos las 24 horas, los 7 días de la semana. Cómo planificamos, cuál fue nuestro plan de acción, cómo articulamos con los distintos servicios, un poco el análisis de toda la actividad que hicimos en todos estos meses y los problemas y cómo los fuimos solucionando. Bueno, la planificación empezó desde el primer día con la llegada de los trailers, que eran estas unidades cerradas donde se contemplaba por un lado los consultorios, por otro lado las unidades de espera, las UTA, para que el paciente después de realizarse el hisopado vaya a una zona de espera. El desafío que nosotros teníamos cuando nos ofrecieron esto, realmente las autoridades cuando nos convocaron, estamos muy contentos con todo el apoyo, con la gente de Inmunocomprometidos, con el doctor Lozo, y pudimos empezar a armar esto y transformar lo que eran como estas cajas de latas, que eran los containers, en una unidad febril de urgencia. Ese era el desafío más importante. El desafío contó con la ayuda inconmensurable de la dirección y sobre todo con el apoyo de el ministerio, que acudía permanentemente a ver nuestro trabajo y a incluso solicitarle distintas respuestas, evacuar dudas y todo de cómo iba el funcionamiento, siempre a lo largo de la epidemia, donde teníamos aumento de casos continuos. ¿Cuál fue el plan de acción que armamos? Primero, algo fundamental, el armado de una norma de atención y funcionamiento. Tratar de analizar el recurso humano que nosotros teníamos y el que íbamos a contar. Una gran capacitación y, lo que es importante, una concientización de todo el personal. Cómo articulábamos la UFU con los distintos servicios. Brindarles a todos los médicos, porque era difícil al principio que la gente quiera venir a trabajar con el tema de la pandemia y los miedos que había, consultorios cómodos, completos, informatizados, con una historia clínica informatizada, con conexión y articulación con todo el hospital, y lo que era muy importante era el cuidado de todo el personal. Para eso lo que hicimos es elaborar una norma de atención y funcionamiento, que era un poco la que explicaba cómo funcionaban todos los actores que participaban en forma directa de la UFU, así como todos los actores que están por fuera, ¿no? Hablamos del laboratorio, de diagnóstico por imágenes, camilleros, la internación, todo lo que le vamos a contar ahí. Y en esta norma íbamos actualizando en forma permanente, porque los conocimientos al inicio no fueron los mismos que durante y no son los mismos que los actuales, lo cual requería una evolución nueva, periódica, de esas normas y ajustarlas a la realidad. Una de las cosas que nos costó mucho diagramar era el flujo del paciente desde afuera hacia adentro del hospital y la circulación que tenía que ser dentro del hospital. Estamos hablando de pacientes que eran positivos para no contaminar todo el hospital. Entonces se diagramó un ingreso único, la atención, la salida después del hisopado, la necesidad de ir a diagnóstico por imágenes, hacerse placas o tomografía, esperar en lo que se llamaban las UTAs, eran unidades transitorias de aislamiento, y la internación, o si el paciente estaba asintomático, derivar a hoteles. Este es un poco el panorama que nos encontramos al comienzo de lo que es la salida, la parte exterior, digamos. Ahí, digamos, en la vereda hicimos una marca, un camino, una señalización para los pacientes, luego de haber designado un acceso único en el hospital
para la atención de estos casos febriles. El acceso único se designó a la calle México sobre ese portón, que era el clásico portón, digamos, de acceso del personal de la guardia. Entonces se señalizó y se empezó a ofrecer en ese mismo portón, con la gente que participa del Ministerio de Espacio Público, lo que nosotros llamábamos el primer triage. Esto es lo que decía José, fundamental, el primer triage. Fíjense la gente cómo se iba acumulando, cómo mantener una distancia social. Eran todos los pacientes organizados, se evaluaban, ¿sí? Y de acuerdo a la sintomatología que tenían, eran reevaluados y se hacía un segundo triage, que ya era en la ventanilla de admisión, que como ustedes vieron también fue cambiando a lo largo del tiempo. Primero era solo una tríada de fiebre, tos seca y dolor de garganta, y cada vez se fueron incorporando más síntomas. Mientras la epidemia empezó en China, se tenía un mensaje. Mientras la epidemia pasó por Europa, aprendimos la anosmia, la digeusia, y así íbamos incorporando. Entonces requeríamos un segundo triage. La articulación fue fundamental acá. Y entonces, ¿qué teníamos en esa ventanita? Administrativos. Distintos grupos de administrativos. 2 administrativos por turnos en varios turnos al día. Porque como contó Daniel, esta unidad es, no sé si la única que atendió todos los días del año a las 24 horas. Y un profundo agradecimiento a la cabeza de ese grupo administrativo, que no es otra que Claudia Ciclari, una gran colaboradora, porque no era solo ordenar este grupo de gente, sino las estadísticas, sacarlas, que el ministerio nos pide 3 veces al día, todos los días. Eso incluye feriados, sábados, domingos, todo el tiempo. Entonces era muy importante tener una persona que articule en este sector. El ingreso del personal, los detalles, cómo tenía que estar, todo, cada médico, administrativo, enfermero que venía, le dábamos una visita virtual, un PowerPoint con lo que tenía que hacer. Inclusive pusimos armarios para que la gente pueda dejar sus ropas. Les dábamos consejos para no tener elementos dentro de toda la UFU, para poder lavarse bien las manos, etc. Y una vez que ingresaban, teníamos el sector limpio, el sector sucio, una mesada donde se limpiaba todo el equipo de protección personal. Al comienzo de dudosa calidad, pero fueron mejorando con el tiempo. Distintos gramajes de los equipos. Acá hay una muestra a la derecha de 2 médicos con el enfermero empezando a las 8 de la mañana la atención en la unidad. Todo el EPP que nosotros tuvimos durante todo el periodo de trabajo fue completo, nunca nos faltó nada. Y la administración también de todos estos elementos, hay que reconocer que no fue fácil, había en algunos momentos faltantes, y siempre fue administrado y gerenciado muy bien por la parte de instrumentación quirúrgica de todo el hospital. Bueno, como era lógico, había que realizar un hisopado, que era la actividad principal del lugar. Y la técnica de realización del hisopado, al comienzo ni nosotros la sabíamos. Hubo que aprender técnica. El hisopado es un procedimiento no doloroso, pero sí molesto. Y entonces hubo que enseñar a cada uno de los médicos que empezaron a participar de la UFU, porque recibíamos desde especialistas quirúrgicos hasta clínicos o de base clínica, y que desconocían un poco cómo era todo esto. Se toma la muestra del hisopado, se vuelca en una bolsa de seguridad que va sellada, luego va un triple envase para su transporte, y esto implicaba de alguna manera tener que imprimir una ficha por triplicado, cosa que dejamos de lado y pudimos hacer todo informatizado, para que el laboratorio levante por vía electrónica todos los datos y pase al proceso. Luego de cada atención, siempre todos los consultorios eran limpiados por personal del CES,
que además de eso cumplían función dentro del equipo multidisciplinario y estaba articulado profundamente con todo el grupo, ya sea en el arreglándonos las máscaras, limpiándolas y también ayudando en la atención y a veces en el cuidado de los hijos de los pacientes. Lo que ustedes ven ahí es un adulto que pasa a hisopar y está al cuidado de un menor, siendo que el menor no se puede quedar en ningún lado y ya vino con el adulto. El menor, para preservar su salud, debe quedar fuera del sitio del hisopado para que no se aerosolice y se termine contagiando el menor. Entonces acá ven cómo algún colaborador siempre ayuda en el procedimiento. Por eso siempre lo que tratábamos de darle fuerza, de que la gente pueda entender, es el trabajo en equipo donde cada uno reemplazaba lo que el otro no podía hacer y siempre entre todos nos ayudábamos. Para eso, lógicamente, había que articular desde la UFU en todas las direcciones con los distintos servicios. ¿Cómo articulábamos? Bueno, desde el inicio también hicimos grupos, por ejemplo, grupos de circuito de camas COVID, donde nos ayudaban a nosotros a si tenemos que internar un paciente, ya sea en clínica, en la sala de sospechosos, en el servicio de urgencias, podíamos administrarlo y mandarlo al lugar correcto. También hicimos un drive con todas las salas y los nombres y apellidos de todos los pacientes que teníamos internados para hacer un correcto seguimiento. Sin duda, otro de los capitales importantes en cuanto al recurso humano fue la gente que venía del Ministerio de Espacio Público, que son todos los que ustedes ven ahí con chalecos amarillos. Gente que sin su colaboración hoy no podríamos estar ni siquiera funcionando en forma activa. Están desde el primer momento y lo siguen haciendo hasta la actualidad. Ellos lo que hacen es manejan el triage, manejan la admisión del paciente y la circulación previa al hisopado y luego del hisopado, terminando actuando con el destino final del paciente, sea una derivación a una TEL, sea una internación en la institución. También una cosa que fue fundamental, la articulación con los demás servicios y fundamentalmente con el servicio de emergencias, que nosotros somos parte, no solo con una guardia, sino con todos los días de lunes a lunes, con cada uno de las guardias, con cada uno de los médicos, para que entiendan cuál era la misión y la función nuestra en la UFU y con el hospital. Y como ven ahí en la foto, la presentación con todos los actores. Fíjense que está Claudia Ciclari, de administrativa, está la gente de espacio público, están los médicos de la guardia, están los jefes que van variando de lunes a viernes y estábamos nosotros. Bien, el sistema de enfermería de cada consultorio implicaba que el médico llegue, ingrese la ficha en Sigeos, complete, y de ahí, si esa ficha va por vía electrónica al laboratorio, el laboratorio procesaba. Ahora, ¿qué era fundamental? Y tener el sistema. Sin el sistema, que contó con la gran colaboración inestimable de todo el tiempo, mañana y tarde, todos los días, de Carolina, Melina y Esteban, se pudo llevar a cabo esto, porque hubo que adecuar. No era el sistema que estaba en uso en el hospital, era pedirle que sobre ese sistema haga las adecuaciones convenientes para que nosotros consigamos esa idea loca que era de escribir acá algo y que sea levantada esa información en el laboratorio. Sin duda, después, en cuanto a la acción dentro del consultorio, inestimable la articulación con la enfermería, de las cuales tenemos acá el agradecimiento para todos nuestros enfermeros que estuvieron presentes en los distintos turnos. Acá estamos hablando de franqueros, de gente de lunes a viernes, de la mañana, de la tarde y de la noche. Creamos un mail propio de la UFU para poder articularlo con las distintas partes administrativas del hospital, en los cuales nos daba, digamos, comunicación directa, ya sea para recibir resultados y estudios. Completar el IPA era una tarea manual históricamente en el hospital. Había que llenar un formulario, había que llevarlo personalmente hacia una oficina y había que esperar que se lleve a cabo ese procedimiento. Para agilizar todo, y ustedes saben que cualquier persona, por más que esté a la espera de un resultado en el hospital, tiene que tener un IPA, porque es la manera de que fue admitido en la institución.
conseguimos articular y hacer un formato electrónico, un envío electrónico y una devolución, como comentaba Daniel, a este mail de la recepción, y que el IPA y la admisión está concreta. La parte del manejo multidisciplinario y en equipo también fue de admisión, si no todo esto no se podría hacer. Hacer las historias clínicas, que cada servicio que llega y que recibe un paciente tenga al paciente con toda la historia clínica completa. Y admisión siempre se ocupó y ayudó en todo este proceso. Sin duda, otro de los servicios con el cual articulamos era diagnóstico por imágenes. El diagnóstico por imágenes creó y mandó a instalar esta aplicación que se llama Synapse, que está en cada escritorio de todas las máquinas de la UFU y que es de muy sencillo manejo. Entonces, cuando el paciente iba a hacerse un procedimiento, básicamente una tomografía, podía ser radiografía también, uno ingresaba, elegía el estudio realizado, lo seleccionaba y lo podía visualizar perfectamente en tiempo real, ¿no? Porque esto sucedía en los minutos siguientes a la realización del estudio, ya estaba cargado. Desde ya, digamos, la articulación a través de Sebastián Pérez Espinosa a cargo y todos los técnicos de tomografía y de radiología fue fundamental, que la verdad debemos agradecer la disposición de ellos todo el tiempo, en todo momento. Los orientadores y derivadores, como dijo José, fueron fundamentales. Eran camilleros, eran asistentes nuestros, estaban todo el tiempo y siguen estando. Realmente son un pilar fundamental. Era gente que no era del hospital, eran caras desconocidas y que poco a poco fueron ganando su espacio y ahora son parte del hospital. Las derivaciones a hoteles desde el 17 de abril. Esta unidad empezó el 17 de abril del 2020 a funcionar y tenemos una situación, digamos, de derivación de pacientes que, como ustedes ven, se produce a partir de la llegada de personas adultas, mayores, con niños, familias completas, todo, que terminan yendo en un taxi hacia hotel. Y fíjense lo que ustedes ven ahí abajo, el número. Aproximadamente más de 9.500 personas pasaron desde el 17 de abril hasta ahora, en diciembre, la primera semana de diciembre, por la UFU. De esa totalidad, algunos se internaban, esperaban resultados, al ser negativos se iban, pero muchos se fueron derivados a hoteles. Fíjense, más del 50% lo hizo. Este número era constantemente de pacientes, ya sea a la mañana, a la tarde, a la noche. Y para que tengan una idea de la magnitud, son aproximadamente 25 hoteles presentes en conjunto que se derivaron desde el inicio de la UFU. Y bueno, por supuesto participamos también de algunas de las noches favoritas que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La noche de los geriátricos fue apodada por nosotros. Esto fue en el mes de mayo, en la primera semana, donde empezaban a ver los casos, y los casos generalmente estaban institucionalizados y sabíamos que el grupo de riesgo eran los ancianos, con sus comorbilidades y con la edad. Y bueno, y acá tenemos una noche de acción donde un geriátrico se evacuó y más del 50% de esos vinieron a nuestro hospital por una cuestión de cercanía y por una cuestión operativa, ¿no? Esto fue la puesta a punto de la UFU, desde el punto de vista organizativo y de respuesta. Realmente cuando pasó y se autoconvocó todo el personal y realmente vino todos y pudimos salir adelante con la derivación y la atención de todos los pacientes. Sí, porque para que ustedes se den una idea, esto empezó a las 7 de la tarde y terminó a las 3 de la mañana del día siguiente. Acá ven, en la zona de espera, en una UTA a la izquierda, familias completas que ya venían con sus bienes, y en este caso con su propia mascota. Y comunidades enteras que tenían que viajar para votar o eso, y acá la tienen presente en la espera. La articulación con personal y recursos humanos del hospital fue también clave. Realmente
qué tipo de médicos íbamos a tener. Todavía al principio no sabíamos. Realmente todos los médicos de los servicios del hospital vinieron a la UFU, pasaron, se capacitaron y trabajaron, que eso fue un apoyo tremendo. Sin todo el personal no hubiésemos podido haber existido. Después tuvimos el apoyo de médicos del ministerio, que por suerte siguen trabajando, y últimamente con beca por residencia, que también están aportando ahora el trabajo diario en la UFU. Bueno, el laboratorio ya un poco lo contamos, se fue la ficha manuscrita para pasar a ser electrónica. En este slide lo que queremos es un profundo agradecimiento a ellos, que la verdad que estuvieron al lado nuestro cada vez que una ficha no estaba debidamente completa, cada vez que no había una duda o cada vez que a veces detectaban alguna falencia en el manejo. Todos los pacientes que nosotros derivábamos adentro del hospital a la espera del resultado, al principio los mandamos a la sala de dermatología, que realmente fue un apoyo inicial muy valorado. No teníamos dónde poner los pacientes y ellos nos dieron la sala, ya sea con los médicos, con los enfermeros, y después pudimos armar también con el otro apoyo que nos dio, fue la sala de kinesiología, y armamos una unidad de espera de resultados donde los pacientes eran ingresados hasta tener el resultado y poder darle el lugar correcto a cada uno. Sin duda, otro agradecimiento en esta articulación muy importante fue el servicio de clínica médica y de UTI. Y para que un paciente pase de un lugar al otro, el apoyo siempre de los camilleros para el traslado de los pacientes. También, bueno, el servicio de urgencias, ¿sí? Cuando los pacientes venían y estaban graves, el servicio de emergencias siempre nos dio apoyo y nos pudo ayudar para darle la mejor atención que podíamos tener. Y algo que estamos orgullosos es de este video que le vamos a mostrar. Rosa fue una paciente nuestra que fue hisopado, fue internada en la UAR, se hizo todo el circuito y fue a la sala de clínica médica, donde estuvo internada, tratada y dada de alta. El camillero que la fue a buscar soy yo, que está ahí llevándola, y ella se va a reencontrar con su hija y con un nieto. La verdad que eso nos dio mucho orgullo y nos dio mucha fuerza para trabajar. Recién estaba empezando esto en el mes de julio al aumentar los casos. El apoyo siempre estaba, digamos, las autoridades del hospital con nosotros. Cada vez que teníamos una idea, ellos lo veían y realmente siempre estuvieron al lado nuestro, guiándonos y ayudándonos. Y también, bueno, la gente del ministerio que venía, nos visitaba y nos ayudaban en forma constante. Bueno, también tuvimos nuestros distintos espacios donde el Ministerio de Cultura colaboró con la presencia de un bar. Nosotros lo apodamos el COVID Bar, digamos, donde acá ven todo el personal nuestro que recibía, digamos, alguna golosina, alguna infusión, algo. Era una zona de descanso, digamos, para poder aguantar toda la jornada. Alimentación fue clave también. Graciela y todo su equipo, como por ejemplo este es el cumpleaños de un paciente en la UAR y cómo Graciela lo mimó, lo ayudó y nosotros podíamos contener a todos los pacientes que teníamos, así que también fue clave en el grupo. Bueno, y sin duda tenemos que destacar esto, la gran articulación con todos los servicios que ustedes ven en todos los sectores del hospital. Van a ver actores externos también, como Cultura, el Ministerio de Espacio Público, todo. Y un sincero agradecimiento a todos porque sin duda todo esto no se puede hacer y no se puede hacer bien, sobre todo, sin la ayuda de todos y la colaboración y predisposición de todos. Mínimamente, para que tengan una idea, nosotros el pico fue en agosto, llegamos prácticamente a 2.000 casos. Ahora en noviembre estamos casi en 1.000. Estos son los números para que vean, 2.000 pacientes en un mes
Fíjense, arrancamos con 150, 200, fuimos a 2000 y ahora estamos en 1000. Números totales, ya casi, como decía José, 9500 y casi 5000 pacientes a hotel. Y bueno, dentro de la articulación entre nosotros, nos gustó este mensaje que alguno de nuestros colaboradores un día puso, que es: sé positivo, pero no de COVID. O sea, la buena predisposición, la alegría para trabajar y todo, porque esto es desgastante. O sea, empieza todos los días, a toda hora, y es todos los días lo mismo. Entonces hay que tener una buena actitud, y la verdad que agradecemos a todo el grupo que interactuó con nosotros en ese sentido. Realmente el trabajo en equipo que dijimos se pudo hacer y eso realmente es invalorable, ¿no? El trabajo de todos para llegar a un objetivo común. Queremos continuar en ese sentido, digamos, con las nuevas amenazas que nos acechan. Es decir, ustedes saben que la UFU por ahora, por los próximos 2 o 3 meses, va a seguir en pie. Siempre el verano trae el mosquito. El último problema que tuvimos fue el dengue, sobre todo muy importante en la ciudad autónoma. De hecho, cuando esta unidad empezó a trabajar, los primeros casos que tuvimos fueron dengue más que coronavirus, tanto en abril como en mayo. Después, como ustedes saben, el frío aleja el mosquito, pero bueno, tuvimos casos ante, digamos, la sorpresa nuestra, y es lo que se viene, así que bueno, queremos cerrar con esto. Para terminar, un profundo agradecimiento a todos. Sin la labor de cada uno, esto no se podía poder haber hecho. Les queremos compartir este premio que nos dieron a José y a mí con el Día del Médico, pero en realidad es un premio para todo el hospital. Gracias. Muchas gracias a todos.